Muy buenas noches, amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy es una noche muy especial porque por fin tenemos a Magdalena Palmer, una de las mejores traductoras que hay en nuestro país. Para mí es un grandísimo orgullo. Bienvenida, Magdalena, es un placer. Gracias. Después, sobre todo, de que hemos tenido esos pequeños retrasos por mi espalda, sobre todo. Y bueno, pues por fin hoy te tenemos aquí y te vamos a dar a conocer al público en general, al público de mi clientela, al público que vean este canal. Y sobre todo venimos a hablar sobre un libro o 4 libros, como ya iremos adelantando, que es el de Ali Smith, Otoño, publicado por Nórdica Libros, ¿vale? Antes de nada, deciros que a todos los que nos estéis viendo, que Magdalena ha traducido en prácticamente todas las editoriales que a mí me tienen enamorado, es decir, Nórdica Libros, Impedimenta, te tradujiste Damas Oscuras, Alfa Decay, vamos a ver, es que ya se me olvidan porque has traducido, espérate un segundo, voy a echar un Sexto vistazo. piso también, Sexto piso, seguramente. exactamente, Sexto piso, has traducido a Noam Chomsky, que hemos estado hablando fuera de cámara de él, has Libros del traducido asteroide Libros también, del asteroide seguramente. también, exacto, o sea, Tránsito, que es una... Tránsito, sí, que es una editorial muy interesante, sí, 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 sí. sí, 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 y bueno, y Gato Pardo también, que es una sí. editorial que nunca falla en mi librería, y muchos más, es decir, os podéis meter en su página web, podéis ver el larguísimo, larguísimo recorrido que tiene Magdalena y sobre todo, pues lo interesante que va a ser esta entrevista. Bueno, Magdalena, como ya te he dicho, bienvenida de nuevo. Y vamos a ver, Gracias. cómo surge de pronto traducir a Ali Smith? Ali Smith, para el que no lo sepa, es una escritora escocesa que pegó un boom total en el 2016, creo, 2016-2017, con una serie de novelas, que son 4, es una tetralogía estacional, que fue escribiendo una novela por estación. Esta que traemos aquí es otoño, pero tiene primavera, invierno, verano, etc. Y fue un auténtico boom, sobre todo porque coincidió, si vamos, la temática coincidía con el Brexit, con una especie de cambio generacional que, bueno, y cambio socioeconómico que en ese momento en el Reino Unido estaba en el caldero, estaba en ebullición. ¿Cómo fue traducir a Ali Smith, Magdalena? ¿Fue difícil? ¿Es una novela, son unas novelas, digamos, fáciles para ti? ¿Cómo lo es? Bueno, primero, gracias por esta entusiasta introducción y bueno, estoy encantada de estar aquí. Sí, Ali Smith, a ver, primero, esto surgió, me contactó Diego Moreno, el editor de Nórdica, en principio para hacer un libro de cuentos de Ali Smith, que es lo primero que yo traduje de Ali Smith para Nórdica, ¿no? Es un volumen que se llama La Historia Universal y, bueno, es muy interesante, fue muy interesante la traducción y ya ahí me di cuenta de lo difícil que es traducir a Ali Smith, ¿no? Porque juega constantemente con el lenguaje, te invita a jugar, pero es una apuesta muy arriesgada. O sea, es una autora muy... parece todo como muy fácil y muy liviano y como que, no sé, ¿no? Como muy esponjoso, como con mucho aire, ¿no? Son como textos con mucho aire, pero entrañan una gran dificultad. O sea, para llegar a esa depuración del lenguaje que hace ella, hay que saber escribir muy bien, ¿no? Y son textos exigentes. Por ejemplo, en este que te comento, en La Historia Universal, había varios cuentos que en teoría podían responder, o sea, que los protagonistas eran una pareja y que la autora en ningún momento tú podías saber en inglés si la pareja era una pareja heterosexual o si eran 2 hombres o si eran 2 mujeres, ¿no? Entonces, claro, esto a la hora de traducir es complicadillo, porque en inglés, claro, como los adjetivos no tienen género, como los artículos no tienen género, es mucho más fácil, ¿no? Poder hacer este juego. Y nada, y luego entregué este libro, se publicó
Y entonces, bueno, Diego me propuso seguir con Otoño, que es el libro que tú has presentado, y que, bueno, es una novela y es muy diferente de los cuentos. En general los cuentos, o sea, tienen unas dificultades y unas ventajas y las novelas funcionan como de otra manera, ¿no? Y en este caso, bueno, yo cuando, o sea, antes de ponerme a traducir, leí la novela entera y aluciné. Yo pensé, no, yo no sé cómo voy a hacer esto, ¿no? Porque era todo como puro juego, pero constante, con las palabras, con los términos, los personajes eran como muy mágicos. Pero fue saliendo. O sea, un poco es como, no sé, como decir que sí a la apuesta y entrar allí, ¿no? Directamente. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué te iba a decir? Empezaste por ¿no? Por Otoño, que fue el primero que Sí, recibimos. lo que es, o sea, bueno, primero fue el de cuentos y luego el Sí, primero fue Otoño, que es el primero por el que también empezó Alice Smith, ¿no? Empezó claro. por este. ¿Y por qué crees, aparte de, bueno, de lo que supone, por qué crees que Ali Smith ha triunfado tantísimo bueno, en su país, bueno, en su fa lo grande en el Reino Unido? Esto, ¿cómo lo ves? Primero hay un motivo como que no es evidente, bueno, realmente es que es una escritora magnífica, ¿no? Pero claro, muchos escritores magníficos que no triunfan o que triunfan de una forma como muy a pequeña escala, ¿no? Yo creo que lo primero es que es una escritora magnífica. Luego también está lo que es su estilo, que realmente es una cosa, a ver, que o te gusta o no te gusta, ¿no? Pero que es realmente, es algo especial, ¿no? Tiene algo especial en su forma de, o sea, realmente ella crea como universos, ¿no? Con sus libros. Y luego está la parte que yo creo que, o sea, es una crónica muy actual de lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que se unen estas tres cosas. Yo al leerlo, porque he leído los 4 libros, lo que sí veo es una tensión, y después si quieres entramos en lo que es el carácter idiomático, volvemos otra vez a lo más, lo que responde más a tu mundo, pero hay una tensión entre los conceptos familiares como van mutando, ¿no? Y ese tipo de generaciones, entre esas Sí, 3 sí, capas de sí, generaciones que realmente no sí. se entienden, esas nuevas amistades que muchas veces se pueden llegar a perder o que se introducen de una manera difícil, como es el caso de Zoe, esas relaciones de pareja a veces tan indefinidas en el contexto, cuando en generaciones anteriores estaba todo como muy explicitado, ¿no? Entonces, yo no sé si por ahí en el mundo anglosajón esta novela, aparte de, claro, que toca el tema, ya volvemos a decirlo, el tema de Brexit, ha hecho mucho reflexionar a la sociedad anglosajona y de las Islas Británicas, porque claro, no nos olvidemos de que, bueno, sigue siendo una sociedad conservadora, ¿verdad? Magdalena, el mundo Sí, inglés, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí. Bueno, yo creo que ella, a ver, yo creo que ella, o sea, lo que está criticando, o sea, para mí personalmente, el cuarteto en general, uno de los temas esenciales es la deshumanización, ¿no? Y ella lo trata a un nivel global, como puede ser cuando habla del Brexit, pero también habla de esto a un nivel como a pequeña escala e incluso pues a un nivel como anecdótico, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, en otoño, la escena en que Elizabeth va a la oficina de correos no sé, para enviar los documentos para el pasaporte, ¿no? El señor con el que se encuentra ella, ¿no? El rollo de que está en una silla, se mueve un poco en el banco y mira a la mujer de al lado en busca de complicidad y no la encuentra, ¿no? Un poco, yo creo que ella básicamente está tratando de esto, ¿no? Y, y es curioso esto que has dicho de lo de las generaciones, porque sí que es como, o sea, el cuarteto tiene como una serie de cosas que salen en cada libro, ¿no? Y una es siempre este conflicto entre generaciones y también entre los miembros como de una familia, ¿no? Y también siempre hay un personaje que habla mucho como en plan del tema este de la bondad de los desconocidos. Hay un personaje desconocido que aparece, que es como mágico, ¿no? Y que hace un efecto como redentor.
Y esto un poco aparece en cada uno de los libros. Sí. Tiene ese sentido de epifanía, casi casi podríamos decirlo, ¿verdad? Sí, Claro que sí. sí, sí. También toca el tema de la muerte, porque al fin y al cabo Daniel es un amigo, el Sí, amigo de Elizabeth. Elizabeth es sí. la gran protagonista de estos 4 libros. ¿Y cómo se vive? No sé si tú conoces bien el mundo anglosajón, pero ¿cómo se vive el mundo de la muerte allí? Porque realmente da mucho que pensar, porque las reflexiones y el argumento también, digamos que ese río confluye en todo este mar que son los 4 libros. Entonces, ese acompañamiento, porque al fin y al cabo Elizabeth vuelve a su pueblo de infancia y entonces es donde se reencuentra quizás con ese Sí. mundo apartado, urbanita, etc. ¿Cómo crees que se vive el mundo de la muerte? Porque realmente es A que ver, hace muchas reflexiones Alien Smith aquí. sí, yo creo que es un poco peligroso como generalizar, ¿sabes? En plan, los anglosajones pues viven la muerte así o Ya, son, ¿sabes? O sea, eso porque yo creo que hay de todo, ¿no? Igual que aquí hay de todo. Lo que sí transmite Ali Smith, que yo creo que es algo que aquí aún no tenemos, es esa deshumanización como más brutal que ha venido y que el Brexit es un poco como no sé, como un síntoma, ¿no? O sí, sea, que o sea, este miedo al otro, ¿no? Que un poco es lo que está hablando mucho ella en sus libros. Esto aquí, a mí me gustaría pensar que ocurre, pero ocurre menos que allí. O sea, que ahí hay una tendencia como que la gente es más fría de alguna manera, en plan sí, generalizando mucho porque hay de todo, ¿eh? O sea, tampoco... ya. Y que aquí, bueno, aún conservamos como una calidez en cualquier tema, entre ellos la muerte, ¿no? Porque ahí también la familia, o sea, aquí en general, en nuestro país, las familias tienen como muchos más nexos de unión, o sea, hay mucho más. Allí, por ejemplo, cuando un chaval cumple 18 años, pues se va de casa, o Se se va. espera que se vaya de casa, ¿no? Cosa que aquí no, y no Aquí pasa para nada. vamos al Entonces, otro lado. bueno, sí, pero de todas maneras ya te digo, es un poco complicado generalizar porque hay de todo. En todas partes cuecen habas, ¿no? Que se Sí, dice. sí, está claro. Pero realmente es un personaje que no me extraña que haya, digamos, como te diría, encantado al público inglés, porque al fin y al cabo Elizabeth lo que hace es un gesto muy humano ante la Mm, deshumanización, que es sí. trasladarse a acompañar en la muerte a ese amigo, y Mm, entonces realmente está ahí hay una epifanía en sí, mm, desde el principio, y posiblemente el personaje de Elizabeth, aunque sea el motor, ella misma es el culmen de las propias novelas. Entonces, está muy bien llevado. La verdad es que es una sí. novela, son 4 novelas Mm. realmente que no me extraña que hayan triunfado, y aquí pues se está vendiendo bastante bien, las cosas como son, y espero que te esté dando muchísimas alegrías. Problemas del inglés al español, que esto es siempre como la pregunta que te iba a decir, pues la pregunta típica. Siempre que viene aquí un traductor, le pregunto de su idioma al español. ¿Es tan idiomático el inglés como se nos quiere hacer ver y es tan complicado a veces que realmente el lector español, castellano, que esté leyendo una novela traducida, acaba perdiéndose mucho más que en otras lenguas, o eso realmente pasa con todas las lenguas? A ver, yo no creo que se pierda más del inglés que de otras lenguas. Tampoco, como solo traduzco del inglés, tampoco te lo puedo, pero bueno, yo creo que siempre quizá se puede perder algo en cualquier lengua porque hay cosas que ya no es el mero hecho de traducirlos, ¿no? Por ejemplo, en Ali Smith hay muchas referencias a, a acontecimientos que pasan, o sea, están escritos como en presente, ¿no? Ujú. Entonces, claro, hay muchas referencias a acontecimientos políticos, por ejemplo, pues sale un eslogan típico de los pro-Brexit que era recuperar el control, ¿no? Entonces, ella juega mucho con este eslogan. ¿Qué pasa? Que aquí pues tú pues no conoces ese eslogan, o sea, que tú Ya, has oído hablar del Brexit y sabes que Boris Johnson aquí, tal, no sé qué, pero entonces, claro, es como tú como traductor puedes introducir eso en el texto sin que se note. Evidentemente, unos libros como los de Ali Smith, yo no pensé en poner notas a pie de página,
porque me parece que son libros como, no sé, como que tienen alas, ¿no? ¿Sabes? Sí. Un poco como que tienes que leer y meterte y disfrutarlos, ¿no? Pero sí que a veces puedes, como, yo qué sé, una cosa que llamamos los traductores morcillas. ¿Sabes lo que son las morcillas? No, En a ver, traducción, venga, venga. Las morcillas en traducción son que a veces en lugar de poner una nota al pie de página, que corta un poco el fluir del texto, puedes introducir igual un par de palabras que te ayudan a entender aquello, ¿no? Por ejemplo, si Ali Smith hablaba simplemente de recuperar el control sin nada, pues yo puedo poner el lema recuperar el control. Vale, Para vale, que, o vale. sea, que no puedo dar toda la pista porque entonces ya me estaría metiendo mucho en lo que es, ¿sabes? Pero puedo dar una pista para que el lector pueda saber que aquello hace referencia a un lema, ¿no? Esto sí que a veces. Y en el caso de Ali Smith, lo más difícil era, más que esta parte, que lo era y mucho, eran los juegos de palabras, que está lleno. Vale, Esto fue lo vale. más complicado para mí. Ok, es que yo me acuerdo de una entrevista que además está por ahí colgada en YouTube, de a Foster Wallace, este gran escritor norteamericano, estadounidense, y él decía que él asumía que el inglés era de las lenguas más difíciles de traducir. Pero claro, también hay que ponerse a leer a Foster Wallace, cuidado, que violín, que... Sí, claro, claro, es que es lo que te iba a decir, que depende mucho del autor. claro, Y yo no sé, o sea, yo no sé lo difícil que puede ser traducir del japonés o del ruso, claro, por claro, ejemplo, claro. ¿sabes? Sí, sí, Yo sí. creo que depende mucho del autor. Vamos a ver, ¿alguna sorpresa que te hayas encontrado con Ali Smith? ¿Algo que no te hayas Oh, esperado como mucha. traductora? ¿Mucha? Pues Una en cuéntanos cada una. página. ¿Una en cada página? No, Vale. una en cada página, sí, 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 ¿Sí? sí. Bueno, pues Tenías que estar muy atento. Era el juego, o sea, era un poco el juego de palabras, el juego de conceptos, como los personajes también formaban parte de un juego, como los personajes, pero claro, yo primero traduje Otoño sin haber leído los otros tres volúmenes que forman el cuarteto, ¿no? Porque yo no sabía si la cosa iba a continuar o no. Y luego, cuando ya me leí los otros tres, claro, los personajes aparecen. O sea, algunos personajes no aparecen más, pero Elizabeth, o Daniel, o yo qué sé, ¿cómo se llaman los que están en invierno? Art, sí, Charlotte. Son personajes que van apareciendo y, no sé, que se sumergen y vuelven sí, a sí. salir, ¿no? Incluso a veces son referencias muy veladas. Hay un personaje, yo ahora no quiero No no hace sé cómo spoiler. revelar nada, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero hay un personaje, o sea, hay una referencia que yo tardé un poco en darme cuenta. Claro, era este personaje del primer libro que ahora aquí, ¿sabes? O sea, es, es puro juego. Ajá. Lo que pasa es que esto está combinado con temas gravísimos. O sea, porque realmente el trasfondo de las novelas es amargo y es oscuro y es brutal, ¿no? Entonces, claro, es como que tienes que estar como en plan funambulista, ¿no? Como, ¿sabes? Como, es como realmente hay que guardar un equilibrio entre la parte esta lúdica y de juego y como dejarse llevar como traductora por lo que es el juego que te propone ella, y por otra, saber que está tratando temas realmente Sí, graves sí, y sí. complicados y que estructuralmente los libros son muy complejos y tienen una estructura como muy firme, ¿no? Sí, Entonces, señor. es un poco esta mezcla. Sí, señor. O sea, que tuviste en algún momento que hacer una composición de lugar, tipo en un pequeño tablón, poner algunas chinchetas con... O... No, ¿sabes por qué? Porque me encantaría ser así, pero no lo soy. Soy, soy mucho más, no sé, como intuitiva a la hora de traducir. O sea, primero hago una lectura y ahí pienso mucho y pienso, uy, ¿esto cómo lo voy a hacer? Y no sé, y en los márgenes anoto y tal, y esto lo Ajá. puedo hacer así, que no sé qué. Pero luego, cuando ya empiezo a traducir, hay unas primeras páginas que estás como entrando, pero luego ya, bloom, ¿no? O sea, que ya te metes. Y entonces yo lo que hacía con ella era que, aunque había juegos de palabras complejos que yo no sabía si volverían a salir, porque a veces, claro, ella tira de un hilo y va tirando del hilo como a lo largo de todo el libro, ¿no? Yo ya le daba como soluciones. Porque el mero hecho de ya tener como pensado aquel juego de palabras
aunque no fuera el definitivo, ya hacía que como estuviera como ingresado, no sé, o sea, como dentro de mí, ¿no? Entonces ya vas por la calle, te estás duchando, estás haciendo cola en el supermercado y de repente pues todo encaja y encuentras como la solución. Y me la apunto, Wow, entonces, ¿no? estupendo. Pero que lo tengo todo un poco dentro de la cabeza. No, Sí que hago a esto ver. que dices, quizá en algún ensayo, que ya es otro tema, ¿sabes? Que necesito tener como más nombres, fechas, Sí. entonces sí, ¿no? Pero en este caso me gusta más que esté como, además, claro, como haces como tres lecturas, o sea, haces una traducción y luego yo hago dos lecturas, ¿no? De posteriores, ya todo está como ahí, de alguna manera. Estupendo. Vamos a ver, bueno, también podemos hablar de ti. Ya hemos adelantado de que No. Sí, Magdalena, sí. Vamos a ver, hablando en términos generales, porque si nos ponemos a repasar todo, pues hacemos un vídeo aquí de 2 horas. Vamos a ver, el libro que más dificultad, de Uy, verdad, no. No, pues tú sí, tienes que elegir uno. El libro con más dificultad que hayas dicho cuando terminaste, dijiste, sé cuál es, sé venga, cuál es, dilo. sé cuál es. Es un libro de un autor que se llama Higgins, Ujú. que es un autor de novela negra americano, que que hace mucho como literatura oral, ¿no? Entonces, Vale. este libro lo traduje para Libros del Asteroide Sí, 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 sí. y se llama, se tradujo, el título fue Mátalos, Mátalos suavemente, Sí, Mátalo que se hizo la suavemente. película, de hecho, ¿no? Mm. Los personajes hablan tal como, bueno, él escribe tal como hablan los personajes, ¿no? Ujú. Entonces, era tan difícil que yo tenía que leerlo en voz alta para poder entender. A ver, cuando traduces un libro, normalmente tienes algunas dificultades de comprensión, pero es lo menos, o sea, Sí. ¿sabes? O sea, en general no es el principal problema la comprensión, ¿no? Y en este libro, ya de entrada, es que me pasaba esto, que me costaba un montón entenderlo, ¿no? Y entonces incluso tuve que hacer que un amigo americano Ajá. me hablara, o sea, me lo leyera con acento de Boston, porque, o sea, el libro pasaba en Boston, ¿no? Y, y fue increíble. Entonces, bueno, pues tuve que ir así como yo en voz alta, cuando había párrafos muy complicados, le decía a este amigo, a ver, léemelo, ¿no? Y él me lo leía, claro, y pregunté a muchos americanos, ¿no? Ujú. Entonces, era increíble, era increíble. Entonces, realmente fueron como 200 y pico páginas, como de una intensidad, porque aparte de este primer escollo, claro, la comprensión no es un escollo en la traducción, hay otros problemas, ¿no? Pero ya de entrada tenía este y recuerdo la dificultad, sí. Madre mía, Sí, sí. bueno, se te ha quedado grabado, Pero ¿eh? fue muy divertido después, porque Vale, vale. también era un libro que como había muchos diálogos, y Ajá. luego también el problema que tenía era, claro, que tenías que inventarte como un argot, era un libro Eso que te iba a estaba, decir, claro, sí, porque claro, además que era un libro como que creo, ahora no recuerdo bien, estaba inventado en los años 70, entonces, claro, había muchas cosas del argot de ahora que ujú, no puedes utilizar, ¿no? Y claro, en los años 70, 60, aquí había mucha censura aún, con lo cual, aunque en la calle tú empleases ciertas palabras, en los textos muchas veces no aparecían. ujú. Con lo cual yo tampoco sabía si este taco, esto lo podía utilizar o no, ¿no? Entonces fue un libro complicado. Pero la novela negra es muy interesante. Para un traductor es muy Muy divertido interesante. traducir novela negra. Sí. A ver, el libro de todos los que has traducido A ver. que te ha llenado de verdad decir, Uf, madre mía, qué maravilla. O sea, que te haya muchos. llenado de paz, de que te haya llenado de un acervo de creatividad enorme. Bueno, De paz. dinos tres. Sí, paz, De paz. paz, A ver, no sé, esto de que los libros que traduzco me llenen de paz es complejo, ¿eh? ¿es Porque no. complejo? A mí sí me Sí, pasa cuando sí, los leo, ¿eh? paz no es la palabra, paz no es la palabra, no. Vale, vale. No lo sé, es que me sabe mal porque es como tener que Venga, elegir di tres. tener que elegir tres hijos, ¿no? A ver, déjame pensar. Mira, hay un libro Sí, que no me llenó de paz en absoluto, vaya. pero que me fascinó.
que es un libro que se llama Oso, de una autora que se llama Marian Engel. Sí, lo tengo ahí. Sí, y me fascinó porque, bueno, es que me lo leí y pensé, ¡guau! O sea, me pareció brutal. Y fue muy interesante traducir. Sí, ese es uno. El siguiente. Luego, ¿qué más? Ese me cuadra, ¿eh? Sí, ese es como muy sorprendente, ¿no? Sí, Es como sí, muy... sí. A ver, luego también fue increíble traducir a Virginia Woolf, porque, Vale, o claro, sea, claro. lo que pasa que, claro, traduje un libro que creo que eran 2 o 3 cuentos, ¿no? Bueno, vamos a dejar a Virginia ¿Sí? aparte, Para ¿vale? después, Y después ¿vale? te pregunto Okay. una cosa de Virginia, ¿vale? Pues no la Venga, cuento, pero te vale. quedan 2. Otro Venga. más. Venga. Me pones a un aprieto ahora, ¿eh? Ya, hombre. Porque ha habido muchos. Este que te comentaba de Andrea Barrett también Sí. me gustó, que se llama La fiebre negra. Uh-huh. Son unos cuentos y todos tienen un hilo que es algún motivo científico. En las historias que por otra parte son ficción. O sea, mezcla ahí lo que es ficción con lo que es con una base como científica, Vale, ¿no? vale. Y están soberbamente bien escritos. Vale. Y me gustó muchísimo traducirlos. Y el siguiente, Luego, pues no, Chomsky, lo decimos, y así te quito no, de... Chomsky por supuesto, Pues, pero claro, Chomsky es ya sí, te quito del aprieto, si gracias. quieres, ¿vale? Es que me cuesta mucho elegir, porque Lo son todos sé, como lo mis sé, hijos, ya ¿sabes? lo sé. A ver, Virginia Woolf, es decir, una de las grandísimas escritoras del siglo XX, eternamente traducida. Entonces aquí donde yo quiero entrar, lo que te quiero preguntar es, a ver, coges el texto de Virginia Woolf, sabes que hay unas traducciones previas, las lees, las traducciones previas, te basas en ellas, vas Sí, directamente... Dime, cuéntame. no me baso en ellas. Lo que hago es, primero traduzco yo, porque es importante como... A ver, que si miras primero una traducción ya te cuesta más como tomar tu camino, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que hice fue, primero traduje yo los cuentos y luego sí que había algunas dudas que tenía o es como, yo creo que es importante si tienes detrás como otros profesionales que también han traducido aquello, tampoco lo puedes como obviar, ¿no? Tampoco puedes como desentenderte. Entonces sí que consulté 2 o 3 traducciones de ámbitos muy diferentes. Había una que estaba publicada en Sudamérica y creo que 2 eran de aquí. Sí. Y es muy interesante, aprendes mucho, porque ves realmente que una misma autora se puede traducir de formas... Por una parte había frases que eran como casi iguales, que yo pensaba, es curioso, ¿no? Y luego había frases que que habíamos interpretado de forma algo diferente, pero sí, fue interesante. ¿Y cómo decides tú en una frase, ahí va tu estilo, va tu manera de entender el No, yo idioma? desaparezco. Tú desapareces. No, A yo ver, explícame desaparezco, eso. A ver, evidentemente. ya Claro, tenemos primero las morcillas y después tenemos que tú desapareces. Vamos a ver. A ver, cuéntame, ¿cómo que Bueno, por desapareces? ejemplo, o sea, es verdad lo que dices, cuando tú pones una morcilla, o sea, el traductor está ahí, se introduce ahí, ¿no? Eso sí que es verdad. Pero en cuanto al estilo, o sea, yo no tengo estilo como traductora. O sea, yo lo que hago es que cada libro yo tengo que absorber el estilo del autor y plasmarlo en castellano. O sea, hay autores que tienen un registro muy elevado y yo tengo que seguir ese registro muy elevado, ¿no? Claro. Por ejemplo, Alice Mears, si te fijas, es una autora que trabaja muy poco, o sea, las frases suelen ser, no sé, que nunca hay frases subordinadas, ¿no? Sí, Por sí, sí, sí. ejemplo. Y en cambio hay autores que, bueno, que te hacen un párrafo entero. Mira, hace poco traduje un libro para Sexto Piso que es el autor escribe un libro de como 300 páginas sin poner un punto. O sea, todo es seguido el texto, ¿no? Entonces, claro, realmente pues tú te adaptas. O sea, realmente como traductora hay que tener muy poca personalidad. Vale. Bueno, vale. Esencial, eso sí. Bueno saberlo. ¿Has tenido alguna vez ocasión, en todos estos años que llevas en este sector, de hablar con algún autor vivo que hayas traducido? ¿O nunca has tenido Sí, esa...? bueno, ¿Sí? hablar ¿O la directamente cara a conversación cara o con por uno. correo? Sí, sí.
Por correo sí, por correo... a ver, yo me pongo en contacto con un autor si no entiendo algo o si alguna frase es ambigua. O sea, quiere decir que puede tener dos significados y yo no sé cuál de esos dos es, ¿no? Y a veces, por ejemplo, yo que sé, con la que comentabas del libro para Alpha Decay, esta autora que se llama Copano Matla, Sí. tuve que poner en contacto con ella porque ella utilizaba términos de un dialecto sudafricano, que esos términos quedaron igual en la traducción, evidentemente, pero claro, yo tenía que saber si eran términos cariñosos, o sea, no sé, para poder seguir traduciendo, ¿no? Y para entender un poco la relación que tenían los personajes, ¿no? En ese caso, pues también, claro, te pones en contacto con el autor. Sí. Vale. Suelen ser Y simpáticos, luego, ¿no? sí, bueno, en general, por ejemplo, esta autora lo que le pasaba es que estaba estudiando en Londres, estaba súper ocupada. No. Y yo ahí como preguntándole por... Entonces, esto depende de cada autor. En general sí, son muy amables. Vale. Lo que pasa que a veces, claro, las preguntas son, o sea, traducir es algo muy interesante y tienes como realmente como muchos dilemas y a veces las preguntas que haces son espantosamente simples porque son como, oye, este término en concreto, ¿a qué te refieres? ¿No? Porque Claro. puede tener dos significados y suelen ser cosas como más así. Y a veces pasa que le preguntas, me pasó con un autor que le preguntaba y me dijo, pues no tengo ni idea. Yo le decía, ¿pero ese texto qué significa? Me dijo, pues no lo sé. Y yo, vale, Bueno, bien, ¿no? está bien. Eso es Sí, creatividad, ¿eh? sí, Lo demás sí, tontería. sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Vamos a ver. Te lo voy a poner muy fácil ahora. No me lo creo. A Sí, ver. te lo voy a poner muy, muy, muy fácil. Del 0 al 10, ¿cuánto disfrutaste traduciendo Damas Oscuras? Uf, mucho, un 10. Claro, un No 10. sé, Hombre, son autoras. Es un sueño traducir estos cuentos de estas autoras clásicas que escriben tan bien y que además, claro, es que cuando yo tenía 17, 18 años y las leía, jamás podía imaginarme que iba a traducirlas años después, ¿no? Ese volumen es muy bonito, hay cuentos muy interesantes y sí, fue difícil, ¿eh? O sea, no son fáciles de traducir, pero lo disfruté muchísimo. Sí, sí. Son libros que funcionan, al igual que los de Virginia Woolf, funcionan muy bien. Y es en verdad el gran reclamo de la literatura femenina, uno de los anclajes, uno de los ganchos que yo como librero siempre utilizo, ¿no? Porque aparte de lo que el libro es muy, muy elegante, siempre está muy bien recuperar esas voces de hace años, de hace muchas décadas, y que, bueno, tú has tenido el privilegio de traducirlas, que es verdad, y eso es una labor y una puesta en escena que apoya mucho a la voz femenina en el mundo literario, en el mundo de las editoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te tengo que dar la enhorabuena porque, vamos, ese libro, ya te digo yo, que se vende siempre, siempre, y siempre está en mi librería. Así que un 10, te lo pasaste, vamos. Pues, Claro. pues es muy interesante que se venda y me parece como muy buena señal, ¿no? Porque no son cuentos fáciles No, es que es ¿no? curioso. Curioso, Yo me o tengo sea, que son callar cuentos muchas veces. complejos, son muy interesantes, ¿no? O sea, y también tiene este punto como de misterio, de terror y Sí, tal que engancha, pero claro, no son fáciles, ¿no? Y es muy buena exacto. noticia que se Sí se vendan bien. vende, sí se vende. Hay que trabajarlos, para eso estamos los libreros, eso está claro, pero se venden muy, muy bien. Vamos a ver, ahora te voy a poner una pregunta súper difícil. Súper Oh, difícil. no. Sí, pero no te voy a obligar a que digas el título, ni mucho menos. ¿Hay un libro que diría no lo traduciría nunca más? ¿Has tenido esa sensación alguna vez? No te voy a decir que No, a diga ver, tal. no, yo cuando yo empecé a traducir, para mí la traducción es un oficio y vas aprendiéndolo con los años, con la experiencia. Y entonces yo empecé traduciendo libros como muy sencillos de literatura infantil, de literatura juvenil, y no todos eran buenos, ¿no? Pero a mí me sirvieron para coger tablas, para entender lo que es el oficio, ¿no? Pero no No eres me ninguno. arrepiento de Vale, nada, no. de acuerdo.
¿Cuántos años llevas en el mundo de la traducción? Pues empecé a finales de los 90. Vale, de Entonces acuerdo. debo llevar 22, 23. No, más. Fíjanos un libro que tú digas, a partir de este libro ya empecé a sentirme yo una traductora, vamos, establecida. Bueno, no lo digas. No, nunca. No lo digas, no lo digas, pero bueno, ponte en ese momento, ¿vale? En ese momento puede ser X. Ahora, en el 2021, si tú volvieras para atrás y volvieras a coger tal libro, tal título, 3, 4 libros, ¿volverías a traducirlos exactamente igual, con toda la experiencia? ¿O toda esa experiencia sí que valdría para hacer otra nueva traducción de aquellos libros de hace 15, 16, 17 años? Por supuesto. A los traductores nos horroriza a todos, ¿eh? Volver a leernos una traducción nuestra que, ¿Sí? tenga 10 años. Ah, no lo sabía. Porque en 10 años hemos aprendido mucho, cualquiera. Vale. O sea, lo bueno que tiene esta profesión es que con cada libro aprendes. Con cada libro que haces aprendes algo nuevo, ¿no? Y sí, por supuesto. Pero es un clásico esto, ¿eh? No lo sabía tampoco. Bueno, entre los traductores es un clásico el decir, uy, claro, porque a veces pasa que hacen reediciones y dicen, van a hacer una reedición, voy a aprovechar para darle un repaso. Entonces, y siempre... Entonces vuestra Santísima Trinidad es la morcilla, desaparecer. No, la morcilla que ha impresionado, ¿eh? La morcilla. Sí, lo de la morcilla es que una cosa, vamos, bueno, vamos. Es un nombre, sí, no. No, la morcilla es un recurso que no puedes utilizar mucho, evidentemente. Es una cosa como muy puntual que haces a veces. No, pero está muy bien como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La morcilla... ¿Pero te ha gustado, lo de la morcilla? El desaparecer y el arrepentimiento. O sea, queda todo como muy religioso, ¿no? La verdad. No es arrepentimiento, pero es que es normal. O sea, tú imagínate tú, yo no sé cuántos años llevas como librero. ¿Cuántos años llevas como librero? 6 años. Pues tú imagínate cuando empezaste, ahora. Horrible. Horrible, vamos. Si tú pudieras volver atrás, o sea, si tú imaginas lo que tú hacías como librero hace 6 años, sí. ¿A qué has aprendido mucho en estos 6 años? Muchísimo, pues es lo mismo. Claro. Ya. Pasan todos los oficios. Sí que es verdad. Ahora que me pongo yo a pensar, me ha dado la vuelta aquí a la entrevista, fíjate tú, por dónde. Pues Magdalena, la verdad es que ha sido una entrevista súper agradable, de verdad. Para mí, ya te voy a repetir, es un honor tenerte aquí, haberte tenido aquí. A todos aquellos que queráis, os lo vuelvo a decir, os podéis meter en su página web, tenéis todos los libros que ha traducido. Os invito, eso sí, a que os acerquéis a la literatura de Ali Smith, que es que con la lucecita esta no se ve, aquí se ve, ¿vale? Y a toda la literatura inglesa, que hay mucha y muy, muy buena, ¿verdad, Magdalena? Porque yo creo, vale, ya la pregunta que te tengo que decir, tu apellido, Palmer. Inglesa y americana y canadiense y australiana. Vale, tu apellido, Palmer. Tu padre... No es Palmer, es Palmer. Ay, madre mía, santo. Es Palmer, bueno, ay, yo igual, de Palmer. Bueno, sí. Ya sé, hay tres o cuatro amigos que se están riendo ahora mismo en cuanto vean esto. Bueno, entonces, Magdalena Palmer, que es verdad, que no. Bueno, la verdad es que no sé por qué te había hecho yo. No, pasa mucho. Vale. No, es normal, sí que pasa. Vale, bueno, pues nada, pues entonces. Es un apellido inglés. Entre esto que te iba a decir, pregunta abortada. Lo siento. Directamente. Magdalena, de verdad ha sido un placer, un enorme placer, de verdad. Ojalá algún día podamos coincidir en algún evento, ojalá algún día vengas a Cartagena o nos coincidamos en Madrid, donde sea, en algún centro como más neurálgico. Y estaré muy atento a lo que sigas traduciendo y a las sorpresas que nos vayas dando. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Encantada de estar aquí, Vicente. Venga, un beso gigante y nos vemos muy pronto, ¿vale? Adiós. Chao.